Bueno, entonces estamos aquí en la parte de geometría estadística. Les repito, vamos a ver una serie de ejercicios. Primero vamos a ver ejercicios de geometría y después pasamos a los ejercicios de estadística. ¿Listo? Bueno, el año pasado en geometría vimos algo que se llama semejanza y congruencia, ¿cierto? Que tenía mucho que ver con el tema de proporciones que estábamos viendo en matemáticas al mismo tiempo. ¿Listo? Primera pregunta. Encuentro la razón entre la región sombreada y la no sombreada del rectángulo de la figura 8.1. ¿Se acuerdan qué es una razón? ¿Una razón es una qué? ¿Qué pasa cuando yo digo 2 de agua por 1 de arroz? Estoy ¿cómo? Parando. Lo correcto. Una razón es una comparación. ¿Y aquí qué me están pidiendo? ¿Que compare qué? La parte sombreada y la parte no sombreada. Correcto. Aquí me están pidiendo comparar la parte sombreada con la parte no sombreada. Observen que el rectángulo está dividido en cuadritos. Algunos de ellos coloreados y otros no. Los coloreados es lo que le llaman región sombreada. ¿Cuál es la cantidad de cuadritos coloreados o cuál es la región sombreada que tiene el rectángulo? 8. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8. ¿Listo? Entonces la razón sería 8. Es A, correcto, muy bien. Recordemos que la razón se lee 8 es A. Vamos a ver. ¿Y cuál es la cantidad de cuadritos no coloreados? 24. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Correcto. Hay 24 cuadritos en total, no importa. Bien, pero como me están pidiendo la razón entre la región sombreada y la no sombreada, entonces sería 8 es a 16. ¿Listo? Esta es la razón. Les recuerdo cómo se lee. 8 es a 16. ¿Listo? Así se lee. 8 es a 16. Recordemos que la razón es una comparación. Comparaciones que podemos hacer en la vida cotidiana, como la que dije yo ahorita. 2 de agua por 1 de arroz. Es la más usada. La usamos en la cocina. La usan nuestras mamás. ¿Cierto? ¿Qué otra comparación podemos encontrar en la vida cotidiana? ¿Qué otra comparación encuentran así? ¿Un litro de gaseosa para cuántos vasos alcanza? Aproximadamente. ¿Un litro de gaseosa para cuántos vasos alcanza aproximadamente? ¿Nunca han hecho el ejercicio? Son más o menos como 3 o 4, y eso que dependiendo del tamaño, ¿no? Entonces podemos decir que un litro de gaseosa alcanza para 3 o 4 vasos. Eso también es una comparación. Entonces, cuando hacemos comparaciones en matemáticas, en realidad lo que estamos formando es una ¿qué? Una razón. ¿Por qué hablo de matemáticas si estamos en geometría? Porque acuérdense que las razones y las comparaciones en matemáticas se usan en geometría cuando vemos el tema de ¿qué? De semejanza entre triángulos, entre figuras. Allí es donde vemos las razones aplicadas en la geometría. Bien. Esto fue, creo que el último tema de geometría que alcanzamos a ver el año pasado. O sea que, si yo fuera el típico profesor, diría, ¿cómo no voy a recordar si esto es lo último que vieron? Pero no, tranquilos, yo entiendo.
¿Listo? Bueno, recuerden que si no alcanzan a si están copiando, listo, háganlo, no hay problema. Yo les doy el tiempo. ¿Listo? Si no, entonces avanzamos. Ok. Las razones con base en los datos de la figura 8.2. Entonces tengo 4 razones. ¿Recuerdan qué significa la M antes de las letras mayúsculas? ¿No? Ok, significa medida. ¿Listo? ¿Y qué significa la rayita sobre las 2 letras mayúsculas? Segmento. ¿Listo? Entonces, otra vez, completico dice, medida del segmento AB sobre medida del segmento CD. Perdón, son razones. ¿Cómo es que se lee? Medida del segmento AB es a medida del segmento CD. ¿Listo? Entonces, como estamos hablando de medidas, ¿cuánto mide el segmento AB en la figura 8.2? 4 centímetros. 4 centímetros, correcto. AB va desde este punto a este otro punto. Entonces sería 4 centímetros. 4 es A. ¿Y cuál es la medida del segmento CD? 6. 6, correcto. Voy desde el punto C al punto D. Entonces sería 4 es a 6. ¿Listo? Esa es la razón de las primeras medidas. B. Medida del segmento BC. ¿Cuál es? 3. 3. Es A. Medida del segmento CD. O sea, repetimos con 6. Correcto. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué podemos decir? Que el segmento CD es el doble de grande de BC. O también podemos decir lo contrario. El segmento BC es la mitad del segmento CD. ¿Sí o no? Podemos decir eso. Punto C. Medida del segmento BC 3. 3. es a medida del segmento AB. 4. 4, correcto. Muy bien. 3 es a 4. Y por último, medida del segmento AD. 13. ¿Cuánto? 13. Sí, correcto. Es la suma de todas las medidas. Muy bien. Es la suma de todas las medidas. 4 más 3, 7 más 6, 13. ¿Listo? Es A la medida del segmento BD. 9. Correcto. Solamente sumo con el 6. Es decir, 9. ¿Listo? Y de esta manera tenemos las razones que nos están pidiendo aquí. Esta simbología en geometría. La M delante de algún símbolo geométrico significa medida. ¿Listo? También ¿dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar con los ángulos. Si ustedes ven esto, M y el símbolo de los ángulos, ¿qué significa? Medida del ángulo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a recordar esta simbología en geometría que es tan importante ahorita en grado octavo y va a ser tan importante, y va a ser tan importante en grado noveno. ¿Listo? Ahí tenemos 2 minuticos para copiar lo que alcancen. Bueno, encuentro el valor desconocido en cada proporción. ¿Listo? Recordemos también que cuando se igualan 2 razones se forma una proporción. Recordemos también cómo se lee, ¿no? 7 es a 21 ¿Cómo? como X es a 18. Muy bien. 7 es a 21 como X es a 18. Recordemos que también que las proporciones tienen una propiedad fundamental. Y esa propiedad me dice que el producto de extremos es igual al producto.
Eso dice la proporciones. Y con esa propiedad podemos determinar el valor de la x. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer? Multiplicar básicamente en forma de x. O sea que aquí me quedaría como 7 por 18. Me debe dar lo mismo que si multiplicara a 21 por ese valor desconocido llamado x. ¿Listo? Pero como no conozco a x, entonces no sé cuál es ese valor. Pero sí conocemos los dos del lado izquierdo. 7 por 18 les da 126. 126, correcto. 126. Y 21 por x, pues no puedo multiplicarlo. ¿Por qué? Porque es un número con una letra. ¿Listo? ¿Sí saben que ellos están utilizando álgebra? Aquí están utilizando álgebra. Estamos combinando ya letra con número y ustedes no se han dado cuenta. Bueno, 126, listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este 21 que está multiplicando? Siempre lo pasamos a dividir. Exactamente, correcto. 126 se dividirá entre 21. ¿Listo? Y eso me dará el valor de x. ¿Cuánto queda entonces de x? 6. 6, correcto. Entonces, ya podemos leer la proporción de mejor manera. 7 es a 21 como 6 es a 18. ¿Listo? Aquí ya tenemos la solución del ejercicio A. Bueno, ejercicio B. Voy a hacer el B y ustedes harían el C y el D. ¿Listo? Ah, bueno. Son los más difíciles, ¿no? Bueno, mentira, hagámoslo todos juntos porque se supone que aquí estamos repasando. ¿Listo? Bien, entonces tengo aquí lo mismo. Multiplico básicamente ¿en qué? En forma de X. ¿Listo? Entonces, sabiendo eso, ¿cómo me quedaría? Siempre empezamos de izquierda a derecha, de abajo, de arriba hacia abajo. Entonces sería 15 por y igual a 24 por 10. Voy a hacerlo entre paréntesis para simbolizar la multiplicación. Para no escribir la x como la x de multiplicar. De pronto se me confunde aquí como traté de hacerlo acá. Bien, entonces 15 por y, ¿lo puedo multiplicar? No. No, pero sí puedo multiplicar 24 por 10. 240. 240, correcto. Y repetimos lo mismo, 15 que está multiplicando pasa a dividir al 240. Otra vez. ¿Listo? Y al dividir me queda 16. 16. Entonces ya podemos leer la proporción de la manera correcta. 15 es a 24 como 10 es a 16. ¿Listo? Bueno, miremos el ejercicio C. El ejercicio C tiene dos letras. ¿Saben cuál es la ventaja? Que es la misma. Esa es la ventaja, de que es la misma letra. ¿Listo? Apaguemos los micrófonos mientras no estamos hablando. Correcto. ¿Listo? Entonces sería aquí. Lo mismo. En forma de X. Y producto de medios igual a producto de extremos igual a producto de medios. Sabiendo esto, tenemos entonces que, recuerden, de arriba a abajo. Ajá. Vamos a escribirlo paso a paso. 2 por 32 64. igual a m por m.
¿Listo? Ahora sí, 2 por 32 me dicen 64. 64. Correcto. ¿Y cuánto me queda? ¿Cuánto es que me queda m por m? 1, 1. ¿Qué pasa cuando en la potenciación, tengo un producto de igual base? Da 1, profesor. ¿Qué pasa con los exponentes? 1. Cuando estoy multiplicando dos potencias de igual base, sus exponentes se suman. ¿Listo? Sus exponentes se suman. Y como una letra es un número cualquiera, y ya sabemos que todos los números tienen por exponente el 1, entonces le escribimos aquí el 1 encima de la n, porque son números cualquiera, solamente que no sabemos cuáles. ¿Listo? Entonces tengo m a la 1 por n a la 1, ¿cuánto me queda? 2. M a la 2, correcto. La 2. Cuando tengo un producto de potencias de igual base, sus exponentes se suman. ¿Listo? Entonces me queda m a la 2. ¿Y alguien recuerda cómo elimino ese 2 del exponente? ¿Cómo? Correcto. Le sacamos la raíz cuadrada para eliminar ese 2 de exponente. Pero en una ecuación, lo que yo hago a un lado, se hace al otro. Así que a 64 también debo extraerle la raíz cuadrada. Entonces, como la raíz cuadrada se utilizó con el fin de eliminar el cuadrado, entonces chao y chao. Me queda solamente la m. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 64? 8. 8. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale m? M vale 8. ¿Cómo quedaría entonces esto? 2 es a 8, como 8 es a 32. Y el ejercicio D, aquí tenemos, en una de las razones tenemos una suma entre un número y una letra, la letra Z. ¿Listo? Pero eso no importa, porque empezamos como siempre. ¿Y cómo empezamos? Multiplicando en forma de X. ¿Listo? Entonces tenemos 10, recuerden, de arriba hacia abajo, 10 por 36 igual a 35 por 10 más z. Como tengo una suma, ¿qué propiedad de los números naturales y enteros se aplica allí? Cuando tengo un número multiplicando una suma, ¿alguien la recuerda? ¿Propiedad qué? Asociativa, conmutativa, ¿cuál de? Distributiva. Sería la distributiva. ¿Por qué distributiva? Porque el número se va a multiplicar con los dos términos de la suma que está dentro del paréntesis. Por eso se llama distributiva. Es decir, en pocas palabras, se distribuye. 10 por 36, ¿cuánto me queda? 360. Y 35 por 10 primero. 350. 150. ¿Y cuánto me queda 35 por z? 35z, porque no puedo multiplicarlos. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué pasa cuando tengo un número que lo está sumando al que tiene la letra? ¿Se pasa qué? Al otro lado, ¿Hacer qué? negativo. Exacto. Pasa a ser la operación contraria. Si está positivo, cambia a negativo. Entonces me queda 360 menos 350. ¿Cuánto queda? 10. 10, correcto. Y 35, ahora sí que está multiplicando, pasa a dividir a 10. ¿Listo? Entonces, bueno. Pregunta 4. En
un mapa de Colombia, cuya escala es 1, ¿cómo se lee eso? ¿Se acuerdan qué significan los dos puntos? Lo mismo que la razón, así que se lee lo mismo, ¿no? ¿Cómo se lee entonces? 1. Uno es a 5 millones. Ajá, en un mapa de Colombia cuya escala es 1, es a 5 millones. ¿Qué significa eso? Un centímetro en el mapa corresponde a 5 millones de centímetros en la realidad. Eso significa la escala. ¿Listo? La distancia entre Monpós y Santa Marta es 4.5 centímetros. ¿Cuál es la distancia real en kilómetros entre las dos ciudades? ¿Qué hacemos aquí en este caso? 22.500.000, si no me equivoco. Bueno, vamos a comprobar. Entonces tenemos la primera razón. La razón que me dan es la escala. 1 es a 5 millones, ¿cierto? 5 millones. Y para formar la proporción, ¿cómo me quedaría la otra razón? Profe, yo digo que la letra y abajo 5 millones, como la pregunta. Ok, no. Miremos, ¿cuál es la distancia entre Monpós y Santa Marta? 4,5. Listo. Y arriba que tengo 1 centímetro, ¿cierto? Entonces pongamos aquí 4,5. ¿Sobre quién? X. Exacto. Sobre la letra, porque eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuál es la distancia real? ¿Cómo se forma la razón? Distancia en la escala, distancia real. ¿Sí ven? Distancia en la escala sobre la distancia real. Así que la siguiente razón la formaría exactamente igual. Distancia en la escala sobre la distancia real que no la conozco. Se me formó la proporción. ¿Qué hago? Lo mismo que hicimos en los ejercicios pasados. Multiplicamos en forma de X. ¿Cómo me quedaría? 1 por ¿quién? Por X. Profe, Igual, dime. en la calculadora se pone el punto. ¿Cómo era? Sí, 4 puntos. El punto está en la parte de abajo, en la parte inferior. Sí. Ese punto significa el decimal. ¿Listo? Igual a 4.5 por 5 millones. Recuerden que para escribir mil o millones en la calculadora no usan el punto, ¿no? Lo escriben completamente igual, así como lo estoy haciendo yo. ¿Listo? Entonces sería 1 por X. ¿Cuánto le da 1 por X? Todo el número multiplicado por 1 da 1. el. Y como X es un número, solamente que no sabemos cuál es, entonces sigue siendo X. 4,5 por 5 millones. 22 22 millones. millones 500. 22.500.000. Sí, señor. O sea que, Ángel, eso me había dicho, ¿no? Sí, señor. Ahí está, muy bien. Esta es la distancia real en centímetros. En centímetros. 22.500.000 centímetros es la distancia real entre Monpós y Santa Marta. ¿Cómo haría para saber la distancia en kilómetros? ¿Se multiplica por 10 o por 100? Yo no me acuerdo de eso. Nosotros tenemos la unidad fundamental de la geometría de las medidas, que es el metro, ¿cierto? Del metro a la derecha tenemos las unidades más pequeñas. Decímetro, centímetro y milímetro. Y del metro a la izquierda tenemos las unidades más grandes. Decámetro, hectómetro y kilómetro. ¿Cierto? Resulta que cada unidad es 10 veces más grande, 10 veces más pequeña que la anterior. Por ejemplo,
Ok, bueno, me pausé porque estaba pasando un helicóptero y creo que se escuchaba más, ¿no? Por acá también pasó, profe. Bueno, entonces estaba diciendo que en el sistema métrico decimal las unidades son 10 veces más grandes que la anterior o 10 veces más pequeña. ¿Qué quiere decir? Que en un metro hay 10 decímetros, que en un decímetro hay 10 centímetros, que en un centímetro hay 10 milímetros, que en un decámetro hay 10 metros, que en un hectómetro hay 10 decámetros, y que en un kilómetro hay 10 hectómetros, y así sucesivamente. Eso es espacio por espacio. ¿Qué pasa si las unidades son de doble espacio? Por ejemplo, de metro a centímetro. En un metro hay 100 centímetros. O sea, si es de doble espacio ya sería de a 100 en 100. Y si es de triple espacio, 1000. Y si es de 4 espacios, 10.000. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero decir? Como tengo centímetros, dime. Creo que son 22.500 kilómetros. Bueno, Si no me equivoco. vamos a ver. Tengo centímetros, ¿cierto? Y debo pasarlo a ¿qué? A kilómetros. ¿Cuántos espacios hay? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cada espacio vale cuánto? 10. Tengo 10 por 10 por 10 por 10 por 10. ¿Cuánto le da eso? 100.000. 10 por 10 por 10 por ¿cuánto? ¿Cuánto me dijiste? 100.000. 100.000, correcto, perdón. ¿Qué quiere decir? Que esta cantidad que tengo acá la voy a dividir por 100.000. ¿Sí? Cuando voy a pasar de una unidad pequeña a una unidad grande, divido. Si voy a pasar de una unidad grande a una unidad pequeña, multiplico. En este caso divido 22.500.000 dividido 100.000. ¿Cuánto le da? 225. Exacto. Entonces, la distancia real en kilómetros entre Monpós y Santa Marta es 225 kilómetros. ¿Listo? Ahí está entonces resuelta la pregunta número 4. Ahora nos vamos a concentrar en la parte de estadística. ¿Listo? Entonces, cambiamos de cuaderno, cambiamos de chip. Y vamos entonces a hacer lo mismo que hicimos ahorita con geometría, a responder cada una de las preguntas que están aquí. En la primera pregunta, completa la definición de estadística usando los términos de los cuadros. Tenemos los cuadros ciencia, datos, tomar decisiones y organizar. Vamos a ver entonces dónde va cada uno de ellos. La estadística es la Ciencia. ciencia. Se encarga de reunir, clasificar, Datos. Organizar. organizar, correcto. Describir, analizar y presentar Datos. datos, correcto. Acerca de los cuales se debe Tomar decisiones. estar. ¿Listo? Esa es la definición formal de estadística. La estadística es la ciencia que se encarga de reunir, clasificar, organizar, describir, analizar y presentar datos acerca de los cuales se debe tomar decisiones. Les repito, la estadística nos sirve para tomar decisiones. ¿Listo? Esa es la función real de la estadística. Muy bien. No fue difícil, ¿no? La estadística es la ciencia que se encarga de reunir, clasificar, organizar, describir, analizar, presentar datos acerca de los cuales se debe tomar decisiones. ¿Cuándo reunimos datos? ¿Cuándo hacemos la qué?
frecuencia. Tabla de frecuencia. La encuesta. La encuesta. Cuando hacemos la encuesta reunimos los datos. Ahí no hemos organizado. Clasificamos los datos cuando sabemos que son o variables cualitativas o cuantitativas. Organizamos cuando hacemos tabla de frecuencias. Describimos cuando hacemos gráficos con la información organizada. Analizamos cuando calculamos otras medidas como el promedio, la moda y la mediana. Y presentamos cuando ya tomamos una decisión referente a todo lo que se hizo anteriormente. ¿Listo? Esos son los pasos que se hacen en estadística. ¿Lo están copiando? Para saber si lo paso o no. Ok, bueno. 2 minuticos. Pregunta número 2. Lee la siguiente situación y completa. Para lanzar una nueva revista, en una ciudad se va a preguntar a sus habitantes acerca de sus temas de interés. Para ello, se realizará una encuesta telefónica en forma aleatoria a 40.000 personas. ¿Cuál es la población y cuál es la muestra? La población son 40.000 personas, ¿no? ¿Y la muestra? Una. A ver, ¿quién no logra determinar la población y la muestra? La revista. La muestra son la respuesta que ellos digan, profesor. Bueno, voy a decir algo para que recordemos algún concepto básico. Cuando uno va a hacer un estudio estadístico, por ejemplo, si yo voy a hacer el estudio estadístico al Liceo Colombo Irlandés, hacerle el estudio a los casi 700 o más de 700 estudiantes es complejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Voy a tomar unos 5 estudiantes de cada salón. Y allí ya obtendría, por ejemplo, más o menos unos 100 estudiantes. Ahora, ahí ya tengo población y muestra. Ya lo nombré, población y muestra. ¿La población qué me estoy haciendo? El colegio. ¿La muestra qué me estoy haciendo? Los 100 que seleccioné. Ahora, volvamos a la situación que tenemos aquí. Se va a lanzar una nueva revista en una ciudad y se va a preguntar a sus habitantes acerca de sus temas de interés. Pero no les preguntan a todos, sino a ¿cuántos? A 40.000. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la población y cuál es la muestra? 40.000. ¿Qué? La población y la muestra son 40.000. No. Solo uno de los dos puede ser La 40.000. población en la ciudad, profe. Correcto, Charo. Bien. La población son todos los habitantes de la ciudad. Muy bien. Y la muestra son los 40.000 a los cuales le hicieron la encuesta aleatoriamente. ¿Listo? Población, todos los habitantes de la ciudad, muestra 40.000. Esto es lo que se hace en estadística. Se toma una muestra cuando la población es demasiado grande. ¿Listo? Y sobre esa muestra es que se hacen los estudios. Por eso muchas veces muchos de esos estudios dicen, ay, pero ¿por qué van a decir que en Cali hay tanto desempleo si a mí no me han preguntado nada? Es porque no a todos les preguntan, es simplemente toman una muestra de la sobre la cantidad total de habitantes que hay en la ciudad. Entonces recordemos eso, son conceptos básicos de estadística. Población es la cantidad total de elementos en el conjunto. Muestra es una parte de ese conjunto, ¿sí? Hablando en términos matemáticos, vendría siendo ¿qué? Un subconjunto. ¿Bien? Eso es. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Recordamos esta parte? ¿Claro? ¿Es claro? ¿Yes? No.
Ya son casi. Nos quedan 2 preguntitas, son solamente 4. Profe, la pantalla. Esto no te preocupes que en el video queda para que lo copien, ¿vale? Vamos a avanzar en estas 2 preguntas un poco rápido, sin tiempo para copiar, ¿vale? Pregunta 3. Lee las variables estadísticas. Clasifica cada variable en la tabla según corresponde. Recordemos que hay variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿Cuándo es que me hablan de variables cualitativas? ¿Cuándo hace referencia a qué? A las características. Características, correcto. O, en otras palabras, podemos definirlas cuando respondemos una palabra, ¿sí? O un texto. Y variables cuantitativas cuando hace referencia Un número. a un número, a una cantidad. Es decir, donde las respuestas son numéricas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la variable es número de miembros de la familia, obviamente es Cuantitativa. cuantitativa. Vamos a nombrarle aquí, para escribirla aquí al ladito. Perdón. Cuantitativa. Entonces vamos a ponerle cuan. ¿Listo? ¿Deporte favorito? Cualitativa. Variables Cualitativa. Entonces, ¿cuál? ¿Tipo de sangre? Cualitativa. Cualitativa. Muy bien. Edad. Cuantitativa. Textura de un producto. Cualitativa. Cuantitativa. Cualitativa, porque respondemos es una palabra. Estrato. Cuantitativa. Cuantitativa, muy bien. Comida. Cualitativa. Cualitativa. Mascotas. Cualitativa. Cuantitativa. Envergadura de un ave. Envergadura es su tamaño. Cualitativa. Cualitativa. Puede ser cuán si decimos, uy, el ave con las aves abiertas mide 2 metros, por ejemplo. Creo que el cóndor o el águila mide 2 metros casi con sus alas extendidas, o casi 3, creo que me estaré equivocando. Entonces, si respondemos en forma de número, que sople el micrófono, gracias. ¿Listo? Que es grande, pequeña, mediana, ahí ya hablamos de una variable cualitativa. ¿Listo? Estatura. Cuantitativa. Cuantitativa. Cualitativa. Cualitativa. Peso de un producto. Cuantitativa. Estado civil. Cualitativa. 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 Listo, muy bien, correcto. Entonces, tengamos en cuenta eso. Nos hacen una pregunta acerca de algo que podemos responder en palabras, estamos hablando de variable cualitativa. Si nos hacen una pregunta con algo que podemos responder con una cantidad, es una variable cuantitativa. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que las cuantitativas pueden ser de 2 tipos también, ¿no? Discreta o continua. Es decir, cuando respondemos un decimal es continua y cuando respondemos una cantidad entera es discreta. ¿Listo? Por ejemplo, el peso. El peso es una variable cuantitativa continua. La estatura también es continua. Un decimal. Exactamente. La estatura también es continua. Porque uno dice, yo mido 1.60. Yo no, 1.72, 1.65, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, la edad es una variable cuantitativa discreta porque respondemos una cantidad entera. ¿Sí? Uno nunca dice que tiene 14,7 años. ¿Se imaginan? Aunque en realidad debería ser así, porque nosotros en este momento no tenemos la edad que decimos, sino que tenemos la edad y cierta cantidad de meses con cierta cantidad de días. ¿Sí o no? Sí, profe. Ajá, pero siempre respondemos es una cantidad entera. ¿Listo? Y pasando a la cuarta, la última, dice así. Al realizar un censo de población en una ciudad,
se determinó que el número de mujeres es 432.567 y el número de hombres es de 398.105. ¿Cuál es la variable estadística? ¿Cuál variable estadística se estudió? Cuantitativa. No, ¿cuál? ¿Qué clase de variable es cuantitativa? ¿Cuál variable estadística se estudió? Es cuantitativa. ¿Pero qué variable? ¿Cuál fue? ¿Qué preguntaron? Número de mujeres. Número, cantidad de hombres y cantidad de mujeres. ¿Sí o no? En la ciudad. Esa es la variable estadística. Cantidad de hombres y mujeres en la ciudad. ¿Qué clase de variable es? Obviamente cuantitativa, porque sus respuestas fueron numéricas. ¿Listo? Observa la imagen, luego escribe una variable estadística cualitativa y una variable cuantitativa que se podría estudiar en ese contexto. A ver, viendo la parejita allí en el mercado, ¿qué variable cualitativa puedo resaltar allí en ese caso? Que tienen buzos, ambos tienen buzos. Exacto, el estilo de ropa, correcto. También podemos hablar del producto, como por ejemplo, ¿qué producto, qué comida les gusta más a los dos? ¿Cierto? Como pareja, ¿qué comida les gusta más? ¿Qué comida disfrutan los dos? Entonces ellos van a responder algo textualmente. Y en la variable cuantitativa, ¿qué podemos preguntar? El precio del producto. Exacto. ¿Qué precio tiene el yogur que está tomando la señora que están ahí en la foto? Es un ejemplo. O cuántos yogures, supongamos que eso sea un yogur, ¿cuántos yogures podemos llevar? Ahí la respuesta será numérica. Exactamente. Entonces, recordemos que esta parte estadística la quise centrar en conceptos, ¿sí? Que tengamos los conceptos claritos. ¿Sí? La estadística es una ciencia que me ayuda a tomar decisiones, en forma resumida, ¿no? Luego, la estadística tiene unos elementos que son población, muestra y variables. Las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. Eso a manera de resumen de lo que acabamos de hacer ahorita en estadística. ¿Listo? Voy a hacer aquí entonces al final un mapa. Sería entonces así. Estadística. Ay, Dios. Bueno, Estadística. ya me salí de allí. Un momentico. Comparto entonces el otro tablerito que tengo aquí para hacerlo mejor. Listo, ahora sí. Estadística. ¿Qué es la estadística? Pues es una ciencia que ayuda a tomar decisiones. Esto lo estoy diciendo de manera resumida. ¿Listo? Y tiene unos elementos como ¿cuáles son? Población, muestra y variables. Y las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. La estadística es importantísima y es más importante en la actualidad. ¿Listo? Para que no lo pierdan de vista. Ahí está. Es como un mapa mental. Exactamente. Resumido lo que hicimos ahorita. Aunque aquí podemos seguirla. ¿Con qué? Con el tipo de variable cuantitativa. Discreta. Y continua. Ahí está. ¿Listo? Es
esto es como un mapa mental, un resumen de lo que acabamos de hacer con las preguntas. ¿Listo? Solamente fue parte conceptual. Bien.